Bueno, pues ya estamos aquí nuevamente, Silvia. ¿Cómo estás? Bien, Monse, aquí esperándote y Ah, muy esperándolas bien. o esperándolos. ¿Ya te tomaste tu café? Ya, Ah, ya. qué bueno. Ya haré lo mismo ahora después. Ya había tomado en la mañana, entonces ahora en este confinamiento o cuasi confinamiento estamos tomando mucho café y otras cosas también. Sí, así es. Y bueno, Silvia, como nos propusimos en tres partes, esta sería la tercera del tema de la empatía. Y justo lo que prometimos o a lo que nos comprometimos fue hablar de qué podemos hacer para ser más empáticos. Entonces, pues me gustaría empezar por esto y nuevamente me regreso a esta parte que tú comentaste en el video pasado sobre la experiencia interior. ¿En qué sentido? Lo voy a poner en palabras muy simples, me parece. No podemos dar lo que no tenemos. No podemos ser empáticos si no somos empáticos con nosotros mismos. Y para ser empáticos con nosotros mismos, tenemos que hurgar y que ver y sentir esta experiencia interior. ¿Tú cómo ves? Me parece que es súper importante darnos cuenta de esta experiencia. Fíjate que George Bataille tiene un libro que se llama La experiencia interior. Y algunos de los pensamientos, por ejemplo, la experiencia interior, uno de sus significados, digamos, etimológicos, es la puesta en cuestión, una puesta a prueba, que suena muy interesante porque es, pues yo me voy a poner como si fuera el teatro de la vida y yo me voy a poner en juego, ¿sí? Entonces, es abriéndome a esta experiencia interior, como él dice, que ha planteado este modo, de este modo se plantea el propio valor y la propia autoridad. Estamos acostumbrados a que otros nos den valor y ese es uno de los grandes problemas de nuestra cultura que genera una dependencia generalmente a mi imagen y al otro y a lo que digan y al reconocimiento y a que me quieran. A estar Entonces, esperando, perdón Silvia, estar esperando no, sí, dime. a mi otro, retomo, pues me parece que frases que son bastante frecuentes en los procesos de Ujú. terapia para que me quiera, para que me reconozca, para que me valore, que luche por mí, ¿no? Personas, la familia. Y creo que el punto en común que tiene esto es estar esperando esa mirada desde fuera y estar con base en parámetros que son externos. Yo creo que ahí se rompe la posibilidad de la experiencia interior. Si no, me gustaría saber tu punto de vista porque entonces ya estoy conectando más con algo que está afuera. Me acuerdo mucho que en alguna plática que tuvimos tú y yo, me gustó mucho y me hizo mucho clic cuando hablábamos del empoderamiento y que tú Mm. me decías, a mí no me convence del todo el empoderamiento porque es como que viene de afuera. Y yo te pregunté, bueno, ¿qué propondrías si no es hablar de empoderamiento? Y me dijiste, pues a que cada quien tomemos nuestro poder, que ya está ahí. No sé, lo acabo de relacionar con esto. Pero me ¿Qué lo parece que viene platicamos? totalmente al caso, Ajá. porque estas frases que dices, que el otro me quiera, que el otro me reconozca, que el otro me dé, yo un ejercicio que les invito a hacer es que yo me quiera, que yo me reconozca, que yo me dé y ver yo dónde me pongo. Y esto que dices del poder es justamente, hay un elemento también central en esto, qué bueno que te acordaste, porque cada uno de nosotros somos un gran poder. Y la palabra empoderar, un significado muy básico, muy esencial de empoderar es darle poder a alguien. Y nosotros jugamos a que nos quitamos y nos regresamos el poder, o yo te lo doy, yo se lo di a él. Y el poder nosotros nunca lo perdemos. Lo que pasa es que lo ponemos al servicio de lo que el otro quiere. Pero yo lo estoy poniendo al servicio de lo que el otro quiere, porque lo que yo quiero es que el otro me quiera. Entonces me voy a disfrazar de lo que el otro necesite, pero lo estoy haciendo con mi poder y en el momento que yo quiera, puedo dejar de hacer eso y darme cuenta que mi poder siempre ha estado en mí, pero que yo he creído que no tengo ese poder. Y ahí la experiencia interior es justamente esto que dice, cómo yo me he vivido como mi propia autoridad o le he otorgado esa autoridad a otras personas porque así aprendí.
Pero fíjate, Silvia, ahí yo creo que es altamente probable o puede ser muy tentador. Y creo que sucede también en la consulta y con las personas que no vayan a consulta, que si no me sentí lo suficientemente visto por papá o por mamá o por los dos o por la figura principal de crianza, tal vez lo que voy a hacer incluso de manera inconsciente es estar buscando sistemáticamente en distintas fuentes esta validación personal. ¿Cómo transitar eso? Y como decir lo que fue ya fue con papá y mamá o la figura principal de crianza y cómo como adulto o adulta voy a hacer para reconocerme, ¿no? Yo creo que una de las cosas es darnos cuenta que todos hemos vivido la misma trampa, porque esta trampa nos hace como nos hace creer que somos muy carentes y andamos buscando completarnos allá afuera. Hay Exacto. quien dice en la tradición de Don Juan, un chamán del norte, decía que hay una parte de nosotros que al no asumirla, to, toda nuestra fuerza, a lo mejor en términos del psicoanálisis dirían el inconsciente, a lo mejor en términos espirituales dirían no reconocemos nuestro espíritu por completo, como que ahí te doy las dos, y siempre lo andamos buscando afuera. Andamos buscando una completud afuera. Yo creo que el darnos cuenta que a todos nos pasa lo mismo, que 1000 veces nos hemos sentido mal y hemos puesto buena cara, ¿sí? Que nos hemos sentido inadecuadas, inadecuados, que estamos buscando una aprobación que no llega y nos resentimos y entonces estamos como con un rollo acá de resentimiento. Yo creo que reconocer esta condición aprendida es un primer paso porque muchas veces sentimos que somos los únicos que hemos vivido esto y no. No, yo creo que lo hemos compartido todos, ¿no? Y hay como que hablar abiertamente de esta trampa en la que podemos caer, porque solo así como resolviendo esto, Silvia, me parece que ya podemos conectar Uh-huh. con la experiencia interior precisamente que me permita ser empático. Entonces, me regreso a la pregunta que nos ocupa en esta ocasión, que es cómo podemos ser más empáticos. Porque pienso también que si nos sentimos muy enojados o de mal humor, alguien nos platica que está muy enojado con alguna otra persona o que se Uh-huh. siente muy frustrado por un problema del trabajo o por alguna circunstancia que esté viviendo, creo que de pronto la empatía puede malinterpretarse o entenderse de tal forma que tenemos que ser amables, lindos, qué sé yo, ¿no? Como de manera muy generalizada, quise exagerándolo. Y bueno, hay veces que podemos empatizar también desde el enojo o también pudiendo sentir esta emoción al parecer inadecuada, que no es inadecuada, ¿no? Son como estos malos aprendizajes de tener, tenerle miedo al miedo y al enojo, porque son emociones que no nos enseñan y no sabemos todavía de pronto cómo manejar. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo podemos ser empáticos también con el enojo, Silvia? Pero desde luego, yo creo que el enojo, fíjate, el enojo nos puede llevar a la acción de lo que Sí. estamos sintiendo, ya sea verbal o a hacer algo que se requiere. En esta experiencia interior, perdón, una frase que me gusta mucho es que dice, es captar el sentido desde dentro. ¿Cuál es el sentido de mi enojo? ¿Qué me está diciendo mi enojo? A lo mejor me está diciendo que yo quiero que el otro se comporte como yo quiero para sentirme a salvo. Y el otro resulta que trae su propio sentir y su propio deseo y está haciendo algo que ni me está agrediendo, pero yo lo tomo como una falta para mí. Y ahí luego la línea no está muy clara para la mayoría porque tenemos muchas ideas de cómo tendría que ser la amistad, las relaciones, la pareja, etcétera. Entonces, yo creo que el enojo nos sirve mucho para conocer qué es lo que a mí me frustra. ¿Qué me frustra a mí? Y bueno, entonces voy a revisar mis frustraciones, porque igual hay frustraciones que son mías y yo las tengo que resolver y soltar lo que tenga que soltar, y habrá otras que me digan que hay palabras que no he dicho
que no he expresado lo que no me gusta, que no he expresado lo que yo deseo, que no he expresado una molestia. Ujú, ujú. Sí, qué bueno que comentas esto, Silvia, porque, insisto, en un momento como este de la pandemia que coincide, que quizá estamos cansados de la convivencia, que estamos enojados, que no tenemos un espacio. ¿Cómo podemos ser empáticos ante esto? ¿Qué tendríamos que decir? Quiero pensar que la frustración tiene que ver con no poder salir, con los planes que se truncaron, con sentir de alguna manera que no ha sido evidentemente una elección, sino que se puede vivir, que se vive como algo impuesto también. Uh-huh. Desde luego tiene que ver con el autocuidado y con preservar la salud, pero sí ha sido una imposición. Entonces, ¿cómo puedo mostrarme empático o empática en una situación de una familia que está bajo el estrés, bajo el cansancio, ahora con las escuelas de los hijos, con el uso de plataformas, de la tecnología que no necesariamente puede tener la gente tan a la mano como pareciera? ¿Cómo podemos ser empáticos en una situación casi me parece como limítrofe? Yo creo que ser muy conscientes para empezar de que estamos justamente en una situación singular, en una situación donde la aceptación de este cambio que no sabemos cuánto dure, eh, puede hacer una exploración de nuestra experiencia muy interesante, de mi capacidad de soltar. La palabra resiliencia está muy de moda, pero en realidad es una capacidad humana que existe desde que existe la humanidad. Por supuesto. Esta capacidad de decir, a ver, ¿qué es lo que sí toca hacer? Tengo que cambiar mis prioridades, ¿no? Por ejemplo, hace rato no encontraba mi cable de conectar la compu, de que se Ajá. cargara, y es que mi nieto ya entró a la escuela y él había tomado mi cable porque no encontraba el suyo. Si yo entro en pantera, pues no me va a servir de nada. Hay, y son situaciones que se van a dar. Entonces, yo creo que antes que nada, sí ser conscientes de que nuestro orden ha cambiado y que qué me pasa a mí con ese desorden o ese orden diferente, que además cada día lo tengo que ir haciendo. Aparecieron unas hormigas, por ejemplo, en mi jardín que se quieren meter a mi casa y que Ajá, están metiéndose. Pues ajá. esos son, y ahora con el COVID y todo esto, son situaciones que es como si nos costara más trabajo lidiar con eso, porque Ujú. hay una frustración de fondo. No sé tú cómo lo veas. Sí, por supuesto. Sin embargo, fíjate que creo que igual todo lo positivo, lo agradable pasa, también lo negativo y lo que no es agradable. Porque yo te diría, en mi experiencia, por supuesto que sí he sentido algunos desafíos, pero por otro lado, me he dado cuenta, por ejemplo, que todavía me acuerdo de cocinar algunas cosas, por ejemplo, ¿no? Y que he podido resolver algunas cuestiones de este tipo que parecen simples, sobre todo en la etapa muy al principio, que no había de otra más que cocinar en casa, por ejemplo. O también en mi caso, de que vivo sola y que sí de pronto salir me ayudaba, pues digamos como a todos, ¿no? No desde luego nada más a mí, y ahora me he visto obligada a ser como más creativa y retomar aspectos como la pintura, por ejemplo, que lo había dejado por muchos años. Sí. Y ha sido también reencuentro y creo que para muchos, como en el ánimo de dar también una lectura o un mensaje amable, pues me doy cuenta de mis limitaciones y de mis frustraciones, pero también de potencialidades o de cosas Mucho. quizá en las que no había pensado, no me sentía fuerte, puedo explorar o puedo crear. Y esto me parece también muy importante. Y que creo que si esto me ayuda a poder fluir mejor conmigo y con el día a día, pues estoy más en un tono para poder ser empático y sintonizar con la otra persona. Sí, fíjate que también a esto que dices, que me parece central en esta experiencia que tenemos, está la posibilidad de contemplar, o sea, de contemplarme a mí, de darme ratos, sí, de, de, de salir a ver el sol, a que me dé, porque luego estamos todos guardados,
y darme ese tiempo libre de ocio, que puede ser como, que es de hecho un espacio de creatividad. Eso me parece muy importante. Otra, creo que es cuando sentimos que el otro nos frustra en algo y poder hablar y decir, ¿sabes qué? El otro día cuando sucedió esto, cuando hiciste esto, me sentí, que eso es muy importante, sin el juicio de tú me hiciste, nadie nos hace. Nosotros sentimos cosas ante lo que los otros hacen. ¿Cómo Entonces es cuando reaprender? Perdón, Silvia, reaprender. reaprender a hablar en primera persona porque así me estoy responsabilizando de lo que yo siento y de lo que creo. Y dejo de juzgar al otro y el otro tiene más posibilidad, aunque es total su responsabilidad de cómo responda, porque de entrada ya no se siente atacado. Y entonces si yo te digo, pues es que yo lo viví de esta manera, discúlpame, pues entonces se acaba el asunto. Pero es muy común que las personas se enganchen en buscar un culpable de lo que yo no estoy pudiendo manejar. Sí, eso me parece que tiene que ver quizá con este momento que mencionábamos en el video previo de autoconfinamiento, creo que puede ser de autoconocimiento y para ver cómo estoy precisamente en estas áreas y dónde me pongo, decías tú también en el video. ¿Dónde me pongo? Sí. Sí, fíjate que es como este ejercicio de ser, cómo estoy siendo, qué siento. Al respecto sería como la parte junta de qué siento. Y sí, nos sentimos desnudos al decir, fíjate que el otro día me sentí así, pero yo creo que es una práctica que es muy necesario tomar en cuenta para recuperar ese poder que sí tenemos. Por supuesto, y que bien, bien vale la pena hacerlo, Silvia, que aprovechemos esto. Sí, cómo no. Uh-huh. Bueno, Silvia, pues en respeto a lo que nos hemos propuesto para que disfruten los videos y tampoco se cansen, ¿no? Con Sí. esto estamos concluyendo esta parte de la autoestima. Seguramente vendrán más temas. Por ahí alguien escribió, Silvia, que quieren sobre la pareja. Así que bueno, Muy bien. ay, quién sabe por Uy, qué. sí, quién sabe por qué. Entonces, Desde bueno, luego. supongo que algo se nos va a ocurrir, no desde la ocurrencia a priori, pero bueno, sí plantearnos algo para seguir compartiendo. ¿Te Claro parece que bien? sí. ¿Cómo no? Muy bien. Monse, muchas gracias, Monse. Al contrario, muchas gracias a ti. Nos vemos en Nos la vemos próxima. la próxima. Gracias. Bye. Chao. Bye.